Muy buenas, Daniel. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué ¿Qué tal? tal? Muy bien, hace tiempo que no nos vemos. Hace tiempo, hace tiempo. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal el confinamiento? Bueno, pues bien, lo estoy llevando bien desde aquí, desde cerca de Aranjuez, y bueno, pues al menos puedo aprovechar a dar algunos paseitos y todo ello. Así que bueno, llevándolo bastante bien, aprovechando un poquito para trabajar, yo creo que unas horas extra. Yo creo que todos en casa aprovechamos un poquito que si libro, que si Claro. finanzas, y le estamos dando un poquito más. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué tal todo, Daniel? Todo estupendamente. Muchas gracias por invitarme a tu Instagram Live, para charlar un rato. Veo que se está apuntando mucha gente, o sea que empezamos cuando tú quieras, ¿no? O sea, si Sí, quieres, perfecto. si quieres les damos un poquito de tiempo para que se apunten, lo que tú prefieras. Sí, sí, nada. Si quieres, mientras, pues eso, te voy haciendo una pequeña presentación, obviamente. Yo creo que no habrá nadie que no te conozca, obviamente, pero Ya bueno, sabes. sí que es verdad, bueno, que obviamente hacer una presentación oficial de Daniel como economista jefe de Tresis y también, bueno, colaborador del Partido Popular dentro del ámbito económico como asesor. Y luego, Daniel, además me gustaría destacar que recientemente, dentro de que ambos también somos escritores de Grupo Planeta, en Deusto, en Gestión 2000, acabas de publicar un nuevo libro, creo que no sé si fue que ya tenías previamente en inglés, que ahora lo has publicado en castellano, y yo creo que el título, curiosamente, lo has escrito antes del confinamiento, pero que el título viene perfectamente para describir la situación actual de libertad o igualdad, ¿no? La verdad es que me lo dice muchísima gente, ¿no? El libro se escribió primero para Inglaterra y Estados Unidos, se El llamaba freedom. Quality, estaba orientado la versión en inglés, pues muy al debate político en Reino Unido y también y sobre todo en Estados Unidos sobre las enormes inyecciones monetarias, las decisiones de que el gobierno lo solucione todo, Bernie Sanders, etcétera, 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 todas estas soluciones mágicas, y por eso hice el libro y luego pues lo hemos sacado en español, se llama Libertad o Igualdad, y lo que he hecho ha sido rehacerlo el libro entero, obviamente para que esté orientado a los retos y a las preocupaciones del ciudadano medio, ¿no? En España y también en Latinoamérica, pero sobre todo españolizarlo en cierta Sí, manera. Pero es curioso que todo aquel debate que estaba, digamos, latente por las elecciones norteamericanas y por el creciente aumento del populismo, sobre todo vía Alexandra Ocasio-Cortez o Bernie Sanders, etcétera, resulta que la inmensa mayoría de las cosas de las que hablo en el libro, pues son las que están ahora mismo nos las están intentando vender como sí, total. soluciones, que el gobierno tome participación en las empresas, la renta básica universal, etcétera, etcétera. Y lo que busco con el libro es darle a todo el mundo argumentos para debatir y contrarrestar esas soluciones mágicas y, por supuesto, dar soluciones y soluciones realistas, que se pueden llevar a cabo sin caer en el totalitarismo. No, totalmente. Yo estuve escuchando alguna entrevista tuya de presentación de libro, del cual recomiendo, y la verdad que obviamente entre libertad o igualdad, siempre la libertad, porque es lo que decías, es que la libertad de oportunidades es lo que permite a cualquier persona prosperar, porque la igualdad puede ser a la baja, que es lo que se pretende un poquito con ciertas ideas populistas, es decir, sí, podemos estar todos iguales, pero cuidado, vamos a igualarnos por la parte inferior, todos a la pobreza, o, o si permitimos libertad podemos de alguna manera prosperar todos. El intervencionismo, el socialismo, solamente puede igualar a la baja. Exacto. Reunir a un comité y decir que todos tengamos el éxito de Alberto Chan o de Amancio Ortega o lo que sea, cada uno en su pequeño espacio. Hombre, Es, pero no puedes hacerlo. Pero es lo que sí puedes hacer y que es lo que hace el intervencionismo. El intervencionismo siempre iguala a la baja, destruye la meritocracia y correcto. es fortalecer el clientelismo, que lo que hace siempre es ir laminando la capacidad de las personas de progresar.
Yo en eso es verdad que siempre más pongo el ejemplo en mis conferencias de una clase yo qué sé, pues en la ESO, donde una persona estudia mucho y saca un 10 y luego está el estudiante malo que no estudia, saca un 0. Entonces viene la profesora y dice, bueno, venga, pues vamos a aplicar socialismo, vamos a poner un 5 a cada uno, una nota media para que el que se lo ha currado, oye, usted tiene una riqueza cultural demasiado grande, tiene un excedente, vamos a compensarlo con el otro. Entonces, claro, el siguiente examen el que ha estudiado un 10 ya no va a dedicar tantas horas, sacaron 8 y el otro seguirá sacando un 2. Y de alguna manera, al final vamos igualando y todos suspensos. Esto todavía peor. El siguiente examen, el que sacó un 10 en el primero y al que le han reducido un 50%, Correcto. cual dirá a la porra, ¿sabes? No, no. Paso de estudiar. Esa es la... Porque lo que tú acabas de decir es clave en la confrontación de ideas con el socialismo. Porque mucha gente dice, bueno, oye, uno ha sacado un 10, el otro ha sacado un 2, entonces vamos a dividir y vamos a sacar un 6 cada uno. No, ¿sabes? No, y el próximo examen, volviendo a tu ejemplo, Claro. que a lo mejor el que sacó un 10 quiere sacar un 8, pero seguiremos estando muy bien. No, 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 no. Porque ya es desincentivado. Eso es lo importante. Que es lo de, porque ese es el subterfugio, por ejemplo, con el tema vamos a ponerle un enorme impuesto a la riqueza, ¿no? Claro, cualquiera de vosotros, claro. Además, encima es la gente que nos está escuchando, es gente que sabe de mercados y todo eso, entiende que la inmensa mayoría de la riqueza de Jeff Bezos o de Amancio Ortega son sus acciones de la empresa suya, ¿de acuerdo? Que si tiene, y lo que es lo primero que pasaría si te obligan a vender todos los años un 5% de tus acciones, que se desploman. Por lo primero claro. Que pasa es que las acciones valen muchísimo menos. Es decir, lo primero que haces es destruir tu riqueza. Segundo, la probabilidad de que esa persona compre más acciones o busque otra forma de generar mayor riqueza, desaparece. ¿Entiendes? El efecto destructor del socialismo es muchísimo más rápido, porque una de las razones por las que a mucha gente, digamos, le parece como algo razonable es porque es como muerte por pequeños cortecitos. Es como ir dándolo totalmente, claro. Los cortecitos. Es tal cual. Yo siempre digo que tal como está el sistema político español y hacia dónde vamos, realmente es siempre incentivar la mediocridad y penalizar la meritocracia. Claro. Es que es tal cual, porque cuando vemos y se está quejando realmente el sistema político de que no, es que hay que subir más los tipos impositivos en el IRPF, la escala de gravamen, el 50% es bajo. Pero ¿cómo va a ser bajo un 50%? Como digo, yo le llamo el robo legal, porque es que cuando ya empiezan a plantear de que el 50% de lo que genera una persona, arriesgando su dinero, arriesgando sus horas de esfuerzo, la mitad tiene que ir para el Estado. Dice, no, es que usted ha ganado tanto, ¿vale? Me lo he ganado porque yo también he generado indirectamente más riqueza. Porque yo siempre le digo a la gente, oye, cuando yo genero dinero, y si tengo que ir a una conferencia, o tú, Daniel, es decir, si tenemos que ir a Barcelona, si tenemos que ir a cualquier sitio viajando, mira, siempre hay un hotel que se va a beneficiar, hay unos vuelos que se tienen que beneficiar, una sala de hotel que se beneficia. Es decir, que hay una economía alrededor que no solo es el residual que ganamos, sino una economía de personas. Yo, por ejemplo, en mi equipo, pues del gurú del trading, de proyectos que tengo, obviamente hay diseñadores, es decir, hay más gente, que eso es lo que muchas veces la gente no se da cuenta, de decir, oye, que como penalices aún más a la punta del iceberg, cuidado porque ese iceberg tiene por debajo mucha gente. Sí, pero hay una cosa que acabas de decir tú, que también en el debate y viene en mi libro, es un error, que es pensar que todo eso que tú y yo estamos diciendo, ellos A, no lo saben, B, no lo entienden. Ese es el gran error. Claro, y si porque nunca lo hicieron. Es así. Entienden perfectamente que quitarle a una persona más de la mitad de lo que gana es absolutamente confiscatorio, porque además no solamente es lo que ganas en sino lo que pagas por bienes inmuebles, actividades económicas, los salarios de la gente que te cuesta casi el doble en bruto que en neto, etcétera, etcétera, etcétera. Yo a la gente que trabaja conmigo, siempre les digo, salario para el empleador, tanto, y salario neto para usted,
tanto. Y muchos me Correcto. dicen, oye, no sabía yo que esto era, que la diferencia era tan enorme. Claro, pues las quejas ya sabéis dónde es, están en el gobierno, no aquí. Pero pero para mí es muy importante, y de ahí este libro, el recordarle a la gente que eso no es por ignorancia. No es, esta gente lo sabe perfectamente, sabe perfectamente qué supone crear una empresa de éxito, sabe perfectamente la enorme cantidad de beneficios en dominó en la economía que se generan, etcétera, etcétera, pero es que su objetivo no es ese, su objetivo no es el progreso ni el empleo, su objetivo es el control. Y por eso en el debate, todos los que estamos ahora mismo participando, y tú y yo, nos encontramos con la frustración de que los datos y la evidencia no funcionan. O sea, cuando tú le presentas, como explico en el libro, no solamente no es que los ricos no paguen impuestos, sino que es que los ricos pagan la mayoría de los impuestos, ¿sabes? Correcto. Es que... Cuando dice que no se paga, demuéstreme usted que no se paga, porque vamos al impuesto de sociedades, impuesto de IRPF, dividendos. De la agencia tributaria, ¿eh? Y da igual. ¿Por qué? Porque estás tratando con personas y con gente que funciona con dogmas y cuyo objetivo en España tengamos mucha más gente que le vaya bien, sino que tengamos mucha más gente que dependa de ellos, que no es lo mismo. Totalmente. Yo creo que además tú y yo estuvimos pues varias veces en la pizarra de La Sexta Noche y yo creo que ahí es el mejor ejemplo de que, por un lado, da igual que hablemos de números que otros te hablarán de religión y la religión al final, oye, ¿usted cree o no cree? Punto. Yo tengo mis ideas, vale, pero yo tengo unos datos. Y digo, yo los datos no los creo. Digo, es que esto no es cuestión de creer o no creer, es lo que es. No estamos, la economía, oye, no es una ciencia exacta, pero es una ciencia social y que se puede cuantificar. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Mira, al capitalismo se le juzga por el peor de sus resultados y al socialismo se le juzga por la mejor de sus intenciones. Exacto, es una totalmente. Cosa clave, porque, por ejemplo, cuando tú vas a un debate y le dices, dígame usted un solo país socialista en el que haya riqueza, bienestar y una población que tenga bienes y servicios de calidad, etcétera. Y te dice, ninguno, pero las intenciones son buenas. Claro, y le echará la culpa al capitalismo. Y luego, por supuesto, claro, y fíjate, por ejemplo, cuando te dicen, no, la culpa de que en Cuba vayan las cosas mal es del bloqueo. Primero, no hay bloqueo, no sé si lo sabes, pero Cuba tiene 21 tratados bilaterales con 21 naciones y Estados Unidos es su mayor socio. Pero te dicen, no, la culpa es del bloqueo. Y dice, pero no estaba usted en contra del comercio internacional, no estaba usted en contra del capitalismo. Sí, no quería usted la autarquía absoluta, pero esta es una cosa clave, es decir, el tomar una posición de superioridad moral es lo que hace constantemente el socialismo. El socialismo toma la posición de superioridad moral y cualquier cosa que tú le digas, dice, bueno, pero es que tú no eso, ¿no? Decía Thomas Sowell, lo escribo también en el libro, que el socialismo tiene un historial tan absoluto de fracasos que solamente un intelectual puede justificarlo. ¿Por qué es eso? Porque tú dices, oiga, pero si es que esto no ha funcionado. Bueno, pero si en vez de hacerlo los que lo han hecho, lo hago yo, va a salir mejor, ¿no? Claro, y así se la rueda, exacto. Y así constantemente. Entonces, ese es el problema en el debate, ¿verdad? Que te encuentras con la frustración, yo recuerdo además, y además te encuentras con la frustración, no, y con la jauría, ¿eh? Tú que has ido a La Sexta Noche, yo que he ido a La Sexta Noche, ¿qué es lo que te encuentras cuando miras tu timeline cuando vuelves a casa? Que parece, de que no has dedicado nada de tiempo. La jauría, ¿no? ¿Y cuáles son los ataques? El insulto, la despersonalización de la otra persona, etcétera. Jamás los datos, ¿no? Y como ya te digo, y como hagas una pizarra cuantificable, pues te buscarán, dirás que el cielo es azul y te saldrán que es negro y punto. Y luego hablarán como, llamarán liberalismo, liberal no sé qué, como si fuera un insulto, digo yo. Y le llamas comunistas y se molestan. Y digo, oye, vamos a ponernos un espejo cada uno. A mí que me llamen, oye, usted es liberal. Yo, efectivamente, yo permito. Yo estaría siempre a favor de que cualquier persona tenga libertad de movimiento, libertad de capitales, y no me siento avergonzado por ello. Pero cuando nosotros les definimos a ellos sus ideas, parece que se ofenden. Que eso es curioso.
Mira, y además está pasando ahora mismo en el timeline, en la lista, hay además, y lo primero, por supuesto, insultando, como no puede ser de otra manera, dice una mentira como la siguiente. Dice, existe el socialismo liberal en toda Europa occidental. Eso es una falacia. Una falacia total. Nórdicos, lo explico también en el libro, son líderes en libertad económica, son líderes en defensa de la propiedad privada, son líderes en defensa de las empresas, son líderes también ¿en qué? En desigualdad de riqueza. Una de las bobadas para el listo que se ha puesto a insultar ahí, que suelta toda esta gente, son mantras basados. Mentiras. La idea de que esos países son socialistas no la reconocen ni los propios dirigentes de sus países. Cuando has tenido, por ejemplo, el hecho de que el ministro de Finanzas de Finlandia ha tenido que decirle a todo el mundo que quién se ha sacado que ellos son socialistas. Lo que piensa la gente es que el hecho de que tú tengas un estado de bienestar viene de que... A consecuencia del otro, claro. La razón por la que tienen un estado de bienestar es porque ponen como pilar número 1 el beneficio empresarial, la riqueza, la creación de empleo y la responsabilidad civil. En todos esos países, esa última es la clave. Puedes estar viviendo de las subvenciones estatales porque lo primero que hacen, no el Estado solamente, sino tus vecinos, es que te dicen, como no te pongas a buscar trabajo inmediatamente, estás fuera de la sociedad. Sí, totalmente. A ver si la gente entiende de una vez, por Dios, que la socialdemocracia tiene como pilar básico el capitalismo. La socialdemocracia y el socialismo no tienen nada que ver. A ver si pillan la idea, porque ya va tocando en este país donde siempre empezamos la casa por la ventana. La socialdemocracia no es nada más que un paso adicional de una cierta protección que empieza por la prosperidad, no empieza por el reparto. Correcto, exacto, porque el reparto al final se va a repartir pobreza, que es lo que la gente no se entiende. Es decir, todas las medidas económicas tienen que ir a permitir libertad personal y B, fomentar que una persona emprenda, porque es que se está fomentando siempre ahora el pedir. Es decir, ¿usted cuánto me da? Es que es una idea que al final ya casi no es un tema de economía de Estado, sino es un tema de educación desde niños. Es decir, el sistema educativo español orienta y forma para que la gente haga un buen currículum y busque empleo, pero nunca se ha formado alguien decir, oye, te voy a formar en oratoria, te voy a formar en autoestima, porque hay mucha gente que, y es verdad, el éxito cuando se ve, el 80% de la gente que triunfa realmente no es un tema de títulos, es un tema de actitud en la vida. Y está claro que es una persona, tiene una serie de enseñanzas, una serie de aprendizajes paralelas, que es un poco la que recogía en el libro en el que fuiste testimonial, las 10 claves del éxito, donde decía, oye, primera clave, ¿qué es lo que realmente le apasiona a usted? Olvídese del dinero. ¿Qué es esto? Segundo, vamos a desarrollar un carácter ganador. Es decir, vamos a creernos que verdaderamente podemos dedicarnos a eso. Y luego ya veremos cómo monetizarlo. Y en este país lo que se orienta es, usted estudie ABC, todos igual, como borregos, y luego vaya con el currículum y acepte lo que le den. Y claro, si se quema, realmente la culpa es del rico. Cuando, es decir, cuando realmente uno se tiene que dar cuenta que el 90% de la situación financiera de una persona depende de él. Son miles de decisiones que estamos tomando personalmente y que tal lo que nos están vendiendo es lo que, como tú bien llamas, no es papá Estado, es niño Estado de te va a salvar el Estado. Y yo siempre digo, dar por hecho que el Estado quiebra, dar por hecho que no va a haber pensiones. A partir de ahí, el plan A tiene que ser el tema personal. Si luego, posteriormente, cuando me jubilo, oye, me cae algo de la jubilación, bueno, pues, oye, adicional. Pero yo doy por hecho que el Estado no me va a pagar nada y a partir de ahí, mi cuenta de acciones, mi cuenta de inversión, mi sistema de ingresos pasivos lo estoy creando para decir, mira, la mayor independencia del Estado posible, porque eso es al fin la libertad, que es lo que justamente incentiva lo contrario. ¿Y por qué se incentiva lo contrario? Porque si no se incentiva
esto que estoy diciendo, es decir, si la gente la mentalizas para que dependa de un IRPF, un salario, saben que el IRPF es el que mayor escala de gravamen va a tener, eso es lo importantísimo, es decir, si esta persona va a prosperar, le puedo sacar más dinero. Y si no se lo saco por IRPF y luego indirecto el IVA. Y luego, siempre va a tener que depender de que una parte va a ir cotización social a plan de pensiones, entonces va a depender una persona del Estado por la empresa mientras trabaja y cuando se jubila del Estado siempre. Entonces, toda la vida es una dependencia. Claro, si orientas a una persona que diga, usted no tiene por qué, yo que sé, un plan de pensiones, usted puede ser más libre, entonces igual falla el sistema, es decir, el sistema piramidal como está, donde el sistema político está arriba, los trabajadores y todo ello, se desmonta. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? La idea de que, lo decía Frédéric Bastiat, ¿no? Si todo el mundo quiere vivir del Estado, debería saber lo primero, que el Estado vive de todo el mundo. Es decir, no existe papá Estado, existe, como digo yo, existe niño Estado que vive de papá contribuyentes y de mamá empresas. Entonces, todos queremos un sistema en el que nosotros colectivamente, igual que en la familia lo hacemos, damos una parte de nuestra renta para el tejido social del país. Por supuesto que sí, claro que sí. La idea de pensar que eso va primero y es subordinado al control político es una ridiculez. Y es muy importante que los ciudadanos entiendan la diferencia entre un servicio público y un servicio político, porque el argumentario que nos intentan vender constantemente es que el servicio público debe ser político, es decir, un servicio que una empresa o que por ejemplo, la sanidad, la educación, etcétera, etcétera, tienen que ser no solamente distribuidos por el Estado, que eso es una mera labor de transmisión de renta, nada más, ¿vale? No, lo que te están diciendo es que tiene que ser distribuido, monitorizado, gestionado y decidido. No es lo mismo. Correcto. Y además, a los países nórdicos, en ninguno de los países nórdicos la educación y la sanidad no tiene ningún tipo de poder sobre quién se contrata, quién se pone, quién hace, es profesional. Es profesional. Estas son unas cosas que nos intentan contar constantemente. Alguien ponía hace poco en el chat, ¿y China qué? Perdónenme, China es una dictadura mercantilista. Dictadura mercantilista. Por favor, un poco de seriedad. En China hoy en día es el país que más multimillonarios crea al año de todos, con respecto a su población. China no es un país que busque el igualitarismo de ninguna manera, todo lo contrario, como estamos viendo ahora mismo. Lo primero que hace cuando decide que hay que recuperar la economía es que todos los trabajadores están supeditados ¿a qué? A las empresas. Ojo, eso es mercantilismo, eso de socialismo no tiene nada, porque el Estado inmediatamente le dice a todo el mundo a trabajar, y si hay que bajarle a todo el mundo los salarios, se les bajan, y si hay que bajarle a todo el mundo los salarios porque las empresas están perdiendo dinero, se les bajan, que analicen los datos de cualquiera de los conglomerados y cualquiera de las empresas estatales, que además muchas de ellas están cotizadas, de China. Es una dictadura mercantilista, no tiene absolutamente nada de comunismo, es decir, el mercantilismo ahí es la clave porque es la que abre, la que permite. Como lo conocen todos idealizadores del estado de bienestar. Estado de bienestar no hay en China, no lo hay, como lo hemos podido comprobar durante la pandemia y como lo hemos podido comprobar durante todas las crisis. Por lo tanto, mucho cuidado con intentar decir que un modelo de éxito, si lo consideran de éxito, yo particularmente no lo considero, un modelo de éxito es que es una dictadura mercantilista, es un ejemplo de socialismo de éxito. Ojo. Correcto. Y bueno, hay otra parte, Daniel, que me gustaría hoy tratar, que es el análisis económico sobre, especialmente de España, a raíz del coronavirus, y sobre todo los datos del Producto Interior Bruto y de la posible recesión que se puede confirmar en julio, donde hemos visto que el primer trimestre del año se ha visto un -5
del Producto Interior Bruto, y lo peor de todo es que este segundo trimestre del año, siempre digo, lo peor está por llegar, porque en el primer trimestre el confinamiento, realmente el coronavirus, afectó a la segunda quincena de marzo, es decir, que enero y febrero no tocó en absoluto, y el segundo trimestre del año afecta a abril plenamente, mayo y junio. Entonces, viendo las previsiones que ahora se comenta, oye, es que podemos irnos a un -10, -12% del PIB, que es una auténtica locura. Y hay un tema curioso, porque el otro día, creo que era Nadia Calviño, que estaban hablando en televisión española sobre la previsión del paro. Y hablaba del 19%. Y dije yo, sí, ojalá que con un -10, -12% del PIB, España se quedara en un -19, cuando realmente vamos camino a un 30% de paro. Es decir, aquí obviamente hay diferentes puntos de vista. ¿Hasta qué punto a nivel sanitario nos podemos haber anticipado para el coronavirus? Y luego, posteriormente, los errores del gobierno. Errores, por ejemplo, en la comunicación sanitaria, en la comunicación o inseguridad financiera que se está dando, el tema de cobrar pues a los autónomos en abril la cuota de marzo y de abril, y luego decir que la vamos a devolver o no, y dar unas ideas cuando realmente, cuando estás en un confinamiento y sabes que hay muchas empresas que tienen un ahorro a 1 o 2 meses, por no decir las familias o los autónomos, donde dices, mira, lo primero que tienes que hacer es una exención de impuestos automático, porque no es un tema de yo le cobro al autónomo y luego luego veré si se lo devuelvo o no. No, es que el autónomo que le cobres, a lo mejor en junio o julio ya no te puede abrir el negocio, porque literalmente lo has quebrado. Entonces, la idea es, en este segundo trimestre del año, donde si se confirma, obviamente, como se va a confirmar, otro PIB negativo, confirmaremos en julio, o de recesión, ¿cuál crees tú que van a ser las expectativas más o menos de PIB y de paro? Porque yo creo que obviamente el del 19%, los ERTE se están camuflando mucho, obviamente. Nosotros hemos hecho el jueves pasado una presentación en la que se ha dado las expectativas y las estimaciones creadas por el Observatorio de la Realidad Financiera, del que soy presidente del Consejo Asesor, y que está conformado por una cátedra de economistas de todas las ideologías. Está José Carlos Díez, Mónica Muyor, muchísima gente. Bien, las estimaciones que tenemos para este año es una caída del Producto Interior Bruto superior al 12% y un aumento del paro que llegaría hasta el 26%, considerando, o sea, excluyendo los ERTES. Eso significaría que al 38% de la población laboral estaría en alguna forma de desempleo, sea desempleo temporal, ERTES, sea cese de actividad autónomos o sea caída, o sea desempleo absoluto. ¿Cuál es el problema de las medidas que ha tomado el gobierno? El problema de las medidas que ha tomado el gobierno es que están orientadas a una crisis que iba a ser muy corta e indolora. Y claro, eso ya sí, está en V, como se decía, que no va a ser, obviamente. Sobre todo la idea, que solo se le puede ocurrir a un burócrata, de que tú cierras la economía durante 60 días y eso no tiene implicaciones a largo plazo. Deutsche Bank mismo mostraba cómo el cierre de una economía total durante 20 días se tarda 10 veces eso en recuperarlo. Y claro, una de las cosas que se dice mucho en el debate, ¿no?, es, bueno, ¿quién lo hubiera hecho mejor? Pues para empezar, tenemos ejemplos en toda la Unión Europea. En toda la Unión Europea. Total. Tenemos ejemplos en Portugal, con un gobierno socialista que, gracias a Dios, no aplica políticas socialistas, que ha reducido impuestos para las rentas altas, que ha reducido impuestos para las empresas, que ha hecho austeridad y que ha tomado medidas serias para preservar el tejido empresarial. Lo ha hecho mejor Grecia, lo ha hecho mejor Austria, Suiza, Alemania, lo ha hecho muchísimo mejor Luxemburgo, Irlanda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué lo han hecho mejor? Porque, fíjate, en el debate, y que está apareciendo también en este timeline, se dice, ¿qué hubiera hecho el gobierno? Un burócrata o un ministro que se sienta y dice, ordeno y mando. Es que es lo que no hay que hacer. Es que es exactamente lo que no hay que hacer. Lo que hay que hacer es precisamente juntarse con las empresas,
juntarse con Correcto. los Porque va a ser la creación del empleo. coordinar desde la sociedad civil con la administración, no con el ordeno y mando del gobierno, el proceso y los protocolos para preservar el tejido empresarial. La inmensa mayoría de los países del mundo están gestionando mejor la pandemia y la economía que lo estamos haciendo nosotros. Recuerda que las estimaciones que tenemos nosotros, muy pocos países van a caer más que España en el Producto Interior del año 2020. Pero es que lo peor es que casi ninguno, ojo, casi ninguno, y son estimaciones, vuelvo a repetir, de todo un panel de economistas en el que hay gente que ha asesorado a Podemos, que ha asesorado al PSOE, que ha asesorado al PP y a muchos otros, y otros que no han asesorado a nadie, pero que tienen distintas. Tenemos una estimación de crecimiento para el año 2021 del 3%, que es literalmente nada después del colapso de la economía. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho en Corea del Sur, que es líder en libertad económica, tiene 51 millones de habitantes, mucho más que España, solamente 200 y que el gasto, sí, y que el gasto fue menor y menos muertes. Publicó mucho menos gasto sanitario per cápita, tiene un paro, el último dato de paro, un 3,8% de paro. Y este año estimamos una caída de la economía de Corea del Sur del 1%. ¿Qué es lo que ha hecho? Coordinar con los que saben. Correcto. Con profesionales. Lo que ha hecho el gobierno en España ha sido un ordeno y mando, además, un ordeno y mando por parte de las personas que menos saben. Porque fíjate, sanidad, el mando único ha sido un absoluto desastre si son las comunidades autónomas las que saben sobre sanidad. Si el gobierno central en sanidad no hace nada, ¿sabes? Entonces, muchos de los dogmas parten de esa visión de casi protofeudal de que, es que si lo ha hecho mal el PSOE, lo hubiera hecho mal el PP, lo hubiera hecho mal lo hubiera hecho mal el otro, porque tiene que ser, se piensa que va a ser un ministro o un vicepresidente el ordeno y mando. Y lo que se ha demostrado en esta crisis es que el ordeno y mando, el mando único y todas estas cabas de burócrata arrogante e ignorante han sido un desastre. Totalmente. Además, dentro de las partes que se han hecho mal, igual a nivel sanitario o financiero, por ejemplo, por el tema de no rebajar o provocar una exención en la cuota de autónomos, especialmente cuando estaba el confinamiento, que ya no entra ni sentido común en eso. Otro ejemplo, ya pasando, por ejemplo, al tema bursátil, fue la prohibición de cortes por parte de la CNMV a mediados de marzo, cuando dicen, no, vamos a prohibir los cortos porque así evitamos que la bolsa caiga, y lo prohíben cuando la bolsa ha caído un 30% y teníamos el IBEX en 6.000 puntos. Es decir, se viene el IBEX desde los 9.900, 10.000 puntos de marzo, 4 semanas, se desploma 4.000 puntos, te llega un 30% de caída y ahí dicen, ahí salimos a prohibir los cortos. Que es una idea absurda, porque es como si una persona, oye, vamos a amputar o no amputar una pierna, y cuando el paciente nos muere decimos, venga, vamos a amputar, hemos decidido esto. Es decir, ya está, a toro pasado, ya no te vale de nada, porque ya obviamente después de un 30% de caída ya has tenido un crack bursátil, de nada te vale, obviamente, esas medidas. Y ahora, bueno, pues andan que si lo abro, que si lo cierro, obviamente, es decir, que son medidas a toro pasado y sin sentido. No tiene ningún sentido, porque tú sabes perfectamente, y todos los que nos están viendo deberían saberlo, que si tú tomas todos los activos bajo gestión del mundo, más del 95% de los activos bajo gestión, los fondos, solamente son compradores, son long only, ¿vale? Exacto. Hay 3 billones de dólares de activos bajo gestión en fondos apalancados, en hedge funds, que pueden estar cortos y que además, en su inmensísima mayoría, como tú bien sabes, tienen una posición neta larga hacia el mercado. Es decir, tienen mucha más exposición alcista que bajista. Pero lo que esconde es la realidad de cuando viene un crack bursátil. Los que venden son los long onlys.
Y la razón por la que no caen mucho más es precisamente porque los hedge funds cubren parte de las posiciones Claro, cortas. y vuelven otra vez a acumular para volver a posicionarse. Mira, yo recuerdo cuando yo estaba en comunicación corporativa, en una gran empresa del IBEX, yo llevaba relación con inversores, que una vez el consejero delegado me decía, Daniel, el problema que tiene esta compañía son las posiciones cortas. Le digo, no, si las posiciones cortas están puestas en nuestro valor, nosotros cumplimos con nuestra estrategia, cumplimos con nuestros beneficios, cumplimos con nuestras propias estimaciones, y el consenso tiene que subir las estimaciones, eso Se van a cerrar los cortos. y van a perder dinero. ¿Cuál es Exacto. el problema? Que los cortos se utilizan como subterfugio cuando muchas veces lo que te encuentras es la evidencia de cosas, como por ejemplo ha pasado en esta caída bursátil, de que los valores que son ópticamente baratos y ópticamente muy seguros son los que más caen. Y por los que más caen, porque ni son realmente baratos, ni están, ni son tan seguros. Los famosos conglomerados, que son donde la gente normalmente se siente más orientada. Más seguro, exacto. Y es un ejemplo muy claro de esos. Fíjate el tema de los cortos. Yo siempre le comentaba, en la crisis anterior le comentaba a la gente, ¿sabéis cuál es la empresa que tiene más posiciones cortas de todo el espectro? Había dos empresas que tenían la mayor cantidad de posiciones cortas. La primera era el fondo de Warren Buffett, el Berkshire Hathaway. La segunda era con respecto al total de títulos emitidos. La segunda era Apple. ¿Tú crees que a Tim Cook o a Warren Buffett les has oído alguna vez decir que el problema de su acción o el problema son las posiciones cortas? No. ¿Por qué? Porque saben perfectamente que si cumplen con su estrategia y que si llevan a cabo, están escuchando, saben perfectamente, por otro lado, que no puede haber una posición corta si no hay una posición larga primero. Lo que tú estás haciendo es prestar tu acción a un señor que se pone corto. No existo. Vamos, y cualquiera de los que hemos trabajado en hedge funds sabemos que de vez en cuando te hacen un recall y tienes que cubrir sí o sí. O sea, que no piensen. Yo creo que son subterfugios que se utilizan mucho, ¿no? Yo recuerdo un banco español que ya no existe, que en una Junta General de Accionistas criticó que había, entre comillas, especuladores a corto plazo que no deberían estar en esta Junta de Accionistas, ¿no? Y uno de ellos, amigo mío, levantó la mano y le dijo, señor, yo no estoy corto de su empresa a corto plazo, yo estoy corto de su empresa a largo plazo porque vale cero. Y ese tipo de ideas, o sea, yo creo que una de las cosas que yo he aprendido más es precisamente de los gestores de hedge funds. ¿Por qué? Primero porque es gente que nunca esconde sus errores. Y todos aprendemos de nuestros errores. Públicas, cuando son tan potentes. Claro, nuestros errores son el cimiento de nuestro éxito. Porque sin nuestros errores y sin haber aprendido de ellos, nadie puede decir, toda esa gente que se te acerca y te dice, no, es que yo lo he hecho todo bien, sal corriendo en dirección contraria. Todos nos hemos equivocado. Entonces yo creo que eso es una de las cosas maravillosas. A mí me encanta, por ejemplo, pues escuchar a Bill Ackman o a Ken Griffin, con el que trabajé, o a tantos buenos gestores que te dicen, yo cometí un error con esta posición que estaba mal, me equivoqué, etcétera, etcétera. Maravilloso. Claro, porque es que siempre hay errores. Yo dentro de los errores, por ejemplo, de grandes inversores que conocí, de Ram Bhavnani, pues en la crisis anterior, una de las entradas que había hecho en Bank Inter, a niveles de 70 euros, pues tuvo que obviamente deshacerla porque, bueno, pues le vino la crisis y de 600 millones de patrimonio va a perder a 100 en la anterior. Pero dijo, oye, pues pierdo un 20%, asumo pérdidas y salgo. Yo es verdad que en las posiciones cortas muchas veces hago mucho el seguimiento de las posiciones de los grandes fondos. Y Blackstone, uno de los mayores fondos de inversión, pues es verdad que en diciembre, por finales de diciembre, había posicionado el 1%, estaba en torno a 1.000 millones en compra de opciones put sobre el S&P 500, vencimiento 20 de marzo. Yo por aquel momento, y sobre todo más por enero y febrero, todos mis alumnos, y de hecho venía publicando pues alguna noticia en el diario,
de que esperaba una gran caída, por A o por B. Es decir, esperaba que el Wall Street, el Dow, se fuera a buscar la media de 200 en semanal y la distancia era un 25%. Y lo venía destacando desde octubre, faltaba una corrección y por ciclos del año 2011, 2015, más 5 tocaba 2020, una corrección a la media de 200. Claro, esa corrección era un 25%, que llegó a caer un 30%. Entonces, obviamente yo un poquito, pues siguiendo por A, por B, cualquier síntoma, pues mucha gente dice, bueno, es que vino el coronavirus y fue por eso. No, es que hay una serie de patrones que si no era el coronavirus, era la guerra comercial de Estados Unidos-China, era la situación del Brexit, es decir, siempre va a haber un síntoma que de alguna manera encienda la mecha de lo que el mercado ya está anticipando por los patrones realmente. Y en ese momento, obviamente, a 20 de marzo, además fue justo eso, 20 de marzo, la primera hora bruja del año, donde posteriormente, ¿qué ocurrió? Esas 3 semanas, 20% de subida del DAX, una de las mayores del último siglo. Entonces, eso nos hace ver que obviamente el posicionamiento corto de aquellas posiciones que eran, lo que decíamos, 1, 2, 3% muchas veces de un fondo, era más para cubrir sus posiciones largas, porque obviamente, y hay que explicarlo claro, un fondo que tiene un posicionamiento muy potente, largo, no puede vender al mercado en un día para otro todo ese posicionamiento porque no tiene liquidez. ¿Qué puedo hacer? Me posiciono, compro puts sobre los índices y lo que pierda por las acciones lo compenso de alguna manera con los derivados. Es decir, que muchas veces la gente entiende que los cortos es netamente la maldad de la economía y no se dan cuenta de decir, oiga, es un seguro. Yo siempre lo comparo, y para que la gente entienda que es un seguro de coche, oye, usted cuando paga 1.000 euros o 500 por un seguro de coche a todo riesgo, ¿qué ocurre? Que si el coche no tiene un choque, pierdo la prima. Vale, la prima del seguro, esa prima, ese concepto, es la prima de una call o una put. Lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre si usted tiene un accidente? ¿Qué le indemnizan? Pues exactamente igual, un fondo cuando compra y se posiciona bajista, muchas veces no compra esperando que se estrelle, pero se cubre que en caso de que se estrelle la economía, al menos pueda proteger, obviamente, gran parte de las carteras de sus clientes. Sí, muy poca gente entiende eso que acabas tú de decir, que es muy importante. La inmensa mayoría de los fondos de cobertura, de los hedge funds, que son market neutral, no se ponen cortos de empresas para que bajen necesariamente, sino simplemente porque lo hacen peor a la baja y lo hacen peor al alza, porque tienen peor comportamiento y son fuente de fondos, source of funds, que se llama, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, pues en PIMCO, en Citadel lo hacíamos, ¿no? Que es el tener valores que tú no piensas ni que vayan a bajar ni que vayan a subir. Simplemente consideras que con respecto al resto de tu cartera, te reducen volatilidad, te reducen exposición a factores externos que no quieres tener. Los factores externos son muy importantes, ¿no? Y mucha gente olvida que cuando compra un valor, la volatilidad idiosincrática, la cantidad de lo que tú estás haciendo, que es Daniel Lacalle o tu análisis, es bajísima. La inmensa mayoría de lo que estás comprando son factores externos, ¿no? Riesgo. Correcto. Tipo de interés, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros en Citadel, por ejemplo, pues que teníamos que estar market neutral, beta neutral, country neutral, todo neutral, teníamos un sistema que se llamaba Barra, en el que te analizaba constantemente qué exposición a factores externos tenía y todos los días, a cierre de mercado, te la neutralizaba. Es decir, te buscaba... como una delta neutral, algo así, un poco de posicionamiento. Eso es una forma de invertir. Tú puedes decir, oye, a mí eso no me gusta. Y yo, por ejemplo, veo que aquí en España, en particular, y en Europa, el cliente, el inversor medio, no quiere exposición neutral, no quiere simplemente, prefiere, oye, compra lo que te guste, si tienes un año malo, bien, y si tienes un año bueno, sí, estupendo. Y soy más agresivo. Muchas veces la gente... no se da cuenta de que lo que tú estás generando en tu fondo viene de la demanda de tus clientes. Si tus clientes quieren que estés expuesto al ciclo, tú vas a estar expuesto al ciclo. Correcto. Y lo que tú acabas de decir es muy importante porque, claro, fíjate, decías BlackRock, ¿no? Tomó una posición muy importante en puts contra el S&P 500, etcétera. Pero claro, BlackRock
su inmensísima mayoría es una exposición alcista y No, total. que probablemente pues sea de 1,8 o 2 contra el mercado, ¿no? Entonces, lo que hace es reducir volatilidad, ¿no? Totalmente. Además que le salió muy bien la jugada. Yo, vamos, esa jugada la repetí mucho. La compra de puts en DAX, Eurostoxx y sobre todo IBEX, porque dentro de los índices casi por experiencia es el que más débil iba a estar. Y la verdad que bueno, que espero que ahora se vuelva a repetir algo, no sé, más o menos, no similar, pero sí que es probable. Y ahora un poquito ya el punto de vista financiero, de que, ¿cómo ves un poquito los mercados? Es decir, ¿crees que, yo desde mi punto de vista sí que creo que ahora, por ejemplo, el mercado no ha descontado todavía, primero, el efecto contagio que tenemos en América Latina del coronavirus? Es algo que, y sobre todo viendo el presidente de Brasil, que parece un poco esto un cachondeo de que aún casi tiene la indecencia de considerar esto una gripe, esto aún sigue, es que no lo puedo entender, porque digo, oye, si no existe en televisión y uno vive en una cueva y no entiende lo que está viniendo de Asia a Europa, Europa a América, pues se puede entender. Pero ya viendo los datos, viendo cómo Estados Unidos y también Boris Johnson en Inglaterra tuvieron que tragarse sus palabras de que no era esto una cosa, una pecata minuta, de decir, oye, esto es grave, ahora mismo los mercados seguramente, desde mi punto de vista, no han descontado primero, sí que los economistas, pero no los mercados, de que el segundo trimestre del año todavía los datos cómo van a ser graves, y luego el efecto pandemia, que ahora falta en el último tercio realmente del mundo, que es América, que es eso, de alguna manera, y eso yo creo que podría volver a que los mercados tocar suelo de marzo otra vez. Yo creo que es verdad, ahora mismo claramente el mercado está descontando dos cosas, ¿no? El efecto en valor presente neto de la enorme inyección de monetaria que están llevando a cabo los centrales y está descontando una recuperación en V y una recuperación en V también de los beneficios empresariales. JP Morgan mismo ha alertado ya de que los beneficios empresariales en 2021, en cualquier caso, en el caso más optimista, estarían todavía un 20% por debajo del nivel del 2019. Por lo tanto, la expansión de múltiplos que hemos visto en estos días, hoy la bolsa, a pesar de que todavía no esté al mismo nivel, está prácticamente, y en algunos casos por encima, en cuanto a múltiplos, a donde estaba antes del crash, ¿no? ¿Por qué? Porque se han desplomado los beneficios. Sí, exacto. Entonces, uno de los problemas que yo veo son tres, ¿no? La evidencia de China ya nos muestra que la recuperación del consumo y del sector servicios es más bien plana, más bien en L, muy pequeña recuperación. La evidencia también de las otras pandemias es la siguiente, ¿no? Se llama COVID-19, no existe vacuna de ninguno de los 18 COVIDs que ha habido antes, no existe. Eso tenemos que ser conscientes. Una vacuna tenemos que ser mucho más que cautelosos. Segundo, perdona, hablabas tú de una segunda ola, ¿no? O sea, lo que está ocurriendo en Latinoamérica todavía no está descontado, todavía no sabemos cuál es el efecto real. Fíjate que en Europa hemos estado revisando a la baja las estimaciones de crecimiento alrededor de un 1% del Producto Interior Bruto cada semana. La que es una auténtica locura. Es que no somos conscientes de lo que es eso realmente. Claro, piénsalo llevado a una Latinoamérica que tiene tres crisis. Una crisis monetaria, fíjate dónde está Argentina, etcétera. Dos, una crisis fiscal, es decir, no tiene la capacidad de inyectar la cantidad de dinero que está inyectando la eurozona para salir de la crisis. Y tres, una crisis comercial. ¿Por qué? Porque se ha desplomado el comercio internacional. El comercio internacional, la propia Organización Mundial del Comercio no espera que se recupere hasta el año 2023. Por lo tanto, esas tres palancas, que son palancas que normalmente han ayudado a los países emergentes a salir adelante, no las tienen consigo. Y sin embargo, pues por ejemplo, cuando miramos valores
que están muy expuestos a Latinoamérica, yo me sorprende cuando hablo con los presidentes o los consejeros delegados de esas empresas, me sorprende que no tienen en sus estimaciones una devaluación del 50%, cuando, por ejemplo, cuando ya llevas una del 20%. Ojo, que no tienen en sus estimaciones impago de la deuda, cuando ya tienes ejemplos que están ocurriendo mientras hablamos de impago de la deuda. Entonces yo creo que muchas de esas cosas todavía no están incorporadas en las estimaciones de un consenso que prefiere apostar a una recuperación muy rápida derivada de la política monetaria. Sí, yo ahí seguramente yo espero que el movimiento, porque se habla de si es en L, en V, en U, yo sí que espero hay una especie de W, es decir, que cuando se abre el confinamiento, obviamente por la propia demanda otra vez que va a volver de la gente, va a haber un ligero repunte, pero obviamente ahí está que la confianza que no vamos a tener, como era en enero, en febrero, en la economía, esto va a volver otra vez a provocar un giro otra vez del mercado, pero sobre todo porque en España, y ahora vamos a hablar los últimos 6-7 minutitos de la noticia de hoy, es decir, prácticamente de ayer, de la derogación de la reforma laboral, que fue un auténtico cachondeo, es que no lo puedo titular de otra manera, de que primero va a ser parcial, luego es total, Nadia Calviño dice, no, es que esto no es así, luego Pablo Iglesias dice, no, es que esto está escrito tal cual, que tiene que ser así, sale que el PSOE pacta con EH Bildu en una cosa que no le suponía ni por votos realmente ni necesario y que fue una jugada que tú también decías que es inexplicable y sobre todo de cara, es decir, si ya estamos con un gobierno que no está generando precisamente confianza de cara al exterior con inversores, esto yo creo que es la guinda del pastel. Yo creo que el grandísimo error, mira, hoy escribía yo un artículo en español en el que comentaba que lo que nadie puede negar, estemos a favor, estemos en contra, consideremos que lo han hecho bien o que lo han hecho mal, es que el gobierno de Rajoy y el gobierno de Zapatero hicieron todo lo posible por preservar la confianza y la seguridad jurídica en el país. Eso nadie lo puede negar. Te puede gustar lo que hicieron uno o el otro. El objetivo fundamental era mantener el pilar de la confianza en el país. Cuando tú rompes la seguridad jurídica en 24 horas con un acuerdo, o sea, quiero recordarle a los que nos están viendo que el presidente y la ministra de Economía se pasearon por todo Davos, diciéndole a todos los inversores internacionales más importantes que la reforma laboral no se derogaba, que se iban a modificar un par de cosas. Sí, parcialmente. Etcétera, el convenio colectivo, pero vamos, y además lo dijeron así. Piensa que uno de ellos me escribió a mí antes de anoche, diciéndome, su presidente es un mentiroso, ¿de acuerdo? Esto no es algo, digamos, que nosotros podamos ignorar. Yo creo que es muy, muy peligroso introducir esa, porque piénsalo, o sea, cualquiera... Inseguridad jurídica es inseguridad financiera, automáticamente. Pues, tú ahora tienes la idea de, yo voy a contratar a una persona, el marco regulatorio base con el cual tú tienes que dirimir el contrato laboral ahora mismo está en cuestión completo. Esto es alucinante. Claro. O sea, pues tú, como mínimo, podrías decir, es que no lo ha dicho, es que el presidente lo único que ha dicho es que la culpa de todo es del PP. Pero la realidad es que una persona que ahora esté intentando contratar a alguien se va a encontrar con ese enorme problema, una inseguridad jurídica muy importante que no solamente afecta al mercado laboral, ojo, la inseguridad jurídica afecta a todo. Exacto, y obviamente esa inseguridad, que es lo que decimos, que yo considero que es uno de los principales errores del gobierno, que la inseguridad jurídica, luego ayudada con el tema de cómo está comunicando, ya a nivel sanitario, ya sin entrar aquí con el tema de mascarillas y todo eso, todo ese bucle de fallo, error, está generando que los inversores, es decir, ¿cómo voy a invertir en España si lo que me están dando la idea es decir, aquí estamos dando una inseguridad financiera, jurídica, y que obviamente estamos espantando el capital y luego vamos a creer que esto va a ser una recuperación en V, que obviamente, pues cuando no hay
primero esa base, a partir de donde empezamos a construir una recuperación económica, está claro que de recuperación en V nada. Que eso es una cosa que me gustaría pues dejar claro, que la gente sea consciente de ello. Y yo creo que es muy importante entender una cosa. Una persona en el timeline ha dicho que la inseguridad jurídica es sobre el despido. Eso demuestra que esa persona no ha contratado nunca a nadie. O sea, el contrato laboral es de la disolución. La disolución de un contrato, cómo se disuelve o cómo se abre un contrato, es parte de la seguridad o inseguridad jurídica del contrato entera. Yo creo que de verdad a veces me parece de una absoluta imprudencia que piensen, no, si lo único que importa es el despido, pero ¿dónde ha visto usted en cualquier... Imagínense usted, la persona que ha escrito esa sandez, que usted toma un contrato de alquiler en el que lo único que no está garantizado y no se le dice es cómo se va a poder usted ir de la casa. Usted, claro, me falta una cláusula importante. Seguridad jurídica. Hay seguridad jurídica en todo, excepto en cómo cierro el contrato. Un poco de seriedad, por favor. No, totalmente, totalmente. Bueno, Daniel, pues nada, más o menos hasta aquí ha sido este café con Alberto Chan. Para mí ha sido un verdadero placer conversar contigo. Es verdad que en los pasados años, bueno, pues fuimos coincidiendo en Forex Day, en Bolsalia y tal. Este año yo creo que, bueno, pues habrá que demorarse un poco en eso, pero bueno, al final por las redes sociales pudimos tener una conversación muy interesante que yo creo que ha encantado a casi 160, 180 personas que estuvieron ahora en directo, que no bajaba aquí, o sea que la verdad fue una asistencia extraordinaria para estas horas. Así que nada, te doy mis agradecimientos por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a todos por vuestros comentarios, por participar, por esta charla tan agradable y bueno, pues nada, si estáis interesados, mi último libro, Libertad o Igualdad, está disponible en Amazon, en Planeta de Libros.